La paracha de la semana, ¿cierto? Ahí es Sara, que tiene, al contrario de la paracha pasada, la paracha pasada es la paracha de las que más cosas escondidas tiene, esta es de las que no es que goce por la simplicidad, sino que no encontraríamos muchos tópicos, aunque los hay, no han una gran profundidad. De por sí, cuando se va uno a la parte mística, a la parte mística de lo que es esta parachot, nos toca leer unos códigos que hay en el libro de Yoná de Jonás, la parte mística. En la parte interpretativa, ¿cierto? Vemos que algo interesante cómo empieza. No sé ustedes, ¿cómo empieza la parachat de la semana? ¿Y en qué capítulo, en qué pasú, en qué pareja? ¿Cómo empieza? ¿Perdón? Fue la vida de Sara. Es muy curioso porque se supone que la parasha, la vida de Sara, y empieza Con la muerte, ¿cierto? Pero es que en la muerte es donde uno como que dice, bueno, que fue toda su vida, ¿no? Como que hace una reflexión. De hecho, en lo que yo investigué, todo hablaba era sobre que, o sea, como el enfoque de la vida de Sara. ¿Quién era Sara? ¿Cómo fue su vida? ¿Cuál fue su aspecto como esposa, como madre? Bueno. Sí, o sea, es algo que dice que empieza la parachot, pero hablamos de la muerte de Sara. ¿De cuántos años murió Sara? De 127 dice el texto, ¿cierto? Pero en la traducción de la Torá, en la transliteración, dice de otra forma. ¿Cómo diría? Y la diferencia cómo empieza. ¿Quién tiene una Torá a la mano? Vamos a leerlo como dice la transliteración. Por eso es la gran diferencia entre nosotros y el cristianismo. ¿Cómo empieza la parachat? Léenos, Gonzalo, por favor. Sara vivió 127 años. Dame un minutito, que todos lo escuchemos. Escuchen bien, porque es que aquí, en cada detallito de la Torah, en cada cosita hay... ¿Cómo dice? Escuchen bien. Sara vivió 127 años. Sí, listo, eso dice, ¿cierto? El texto. Pero a la hora de la reacción diría así. No. ¿Cómo dice la reacción? Mira la reacción de la Torah como dice en hebreo. Sería Shana Orim, o sea, sería 100 años. Shana Por aquí ahora. Escuchen un momentito. Despacio. La reacción empieza diferente. Y vamos a encontrar otra cosita. Aquí ya Sher de pronto nos va a ayudar también. En un pedacito. Dice. Ahora sigo. Shana Bezrim, Shana Besheva, Shanim Shenei. Eso traducido, ¿qué significaría? O sea, sería Shana son años. Besherim sería 100. Sí. Shana otra vez. Besheva 20. Shanaim. Golsi, ayúdeme con esta palabra. Chana, ¿cierto? Shana, ¿Cierto? Yo quería preguntarle algo. Si este Chana es realmente años o año. Ese Shana es años, femenino. ¿Años o año? No, año. 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 Entonces, verán cómo empieza la reacción en el texto y la gran diferencia. Dice, ¿cómo dice Yasher? Shana Bezrim. Eso en español, ¿cómo haría? En Shana, años 100. Año. Singular. 100. Murió Sara, o sea, por favor, ayúdame. Pero no había un error gramatical. Año. Ahí donde vamos. ¿Por qué? Porque es que lo que pasa es que 100 sí está en plural, sería 100. Vamos aprendiendo cositas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo diría la redacción del texto? Yasher nos va a ayudar diciéndola corrido y su merced nos va a ayudar con la traducción tal cual, Gonzi. Yasher, te escuchamos. En hebreo, dígalo mismo, no importa, derecho, un solo viaje. Vayiyu, Sí, Shayei Sara, sí, Meashana, Bezrim Shana, Besheva Shanim, Shenei Shayei Sara. así tal cual está el texto. ¿Listo? Ahora vamos a cómo quedaría la transliteración como tal. Que esa transliteración no está ni en las Torás, es algo que se va a aprender hoy de aquí. Y vivió Sara, Sí, y vivió Sara año
cienes, año, 20, Ah, no, años, diría así, 100 año 100. Años 100. Años cienes. años, 100, plural, ¿sí? 100, sí, porque es plural. Año singular, 100 es plural. Correcto. ¿Listo? Año, Año, 20, año 20, y después si dice años, Shenei, 7. año 7. Mira, Años, no se les vaya la vistica de aquí. La transliteración del texto generalmente la Reina Valera pues es más plana. Dice, y vivió Sara 127 años, tal cual, eso sería lo más sencillo. Pero si uno va al hebreo, encuentra esa transliteración. Vivió Sara, lo dice en la mayoría de la Torah, 100 años, 20 años y 7 años. ¿Sí funciona así? no, año cienes. No, tal cual como está en la Torah, como lo translitera, ¿listo? Ahora, tal cual ciñéndonos al texto, como debería transliterarse, ¿cómo es? Vivió Sara, años 100, años 20 y años 7. Este plural, este singular, plural, y estos plural, Singular. singular y singular. Vuelvo y repito, en cámara lenta. Si ustedes leen la Reina Valera, dice, y vivió Sara 127 años. Eso en el argot latino es lo más viable, lo más normal, ¿cierto? Decir, no es que el Señor vivió 70 años, el Señor vivió 74, el Señor 25. Perdón. La Torah en Sarai, nuestra matriarca, dice esto. La Torah dice, vivió Sara 100 años, 20 años y 7 años. Ustedes miran las Torahs y lo encuentran así, ¿sí o no? ¿Sí lo encuentran? Tal cual, la Torah. Pero realmente si usted va al texto, el texto no dice eso. El texto dice, vivió Sara, años 100, año 20 y año 7. ¿Me hice entender? No. Si la Torah dice esto, es porque obviamente ¿qué hay? Algo oculto. Hay 3 momentos específicos. Listo, puede haber 3 momentos específicos. Dentro de los 100 años, dentro de los 20 años o entre los 7 años. Que los 7 años fue cuando, Lo de Isaac, el sacrificio. que fue cuando se cree que ella empezó realmente a vivir. ¿Es así, Juan Pedro? En lo que usted leyó. Yo leí que en los 100 años Sí. era la vida que ella tuvo con Abraham. Sí. Los dos, Sí. cuando tuvieron de Ur, que tuvieron que... Vale. Y de los 100 es cuando ella recibe la noticia que va a ser madre, o sea, que nace Isaac. Y los 7 años son como los años, dice, Sí. que más sufrió porque ella pensó que Abraham iba a sacrificar Bueno, a Isaac. este más. Dígame qué pasó en el 20. En el 20 cuando fue anunciado que cuando tuvo a... Cuando le anunciaron que iba a ser madre, ya, ella era estéril. O sea, como que se cumple la promesa. O sea, 20 años para que se cumpla la promesa. Sí, de Lo pregunto. los 100. Fuera de los A 100. los 100, porque ella fue madre a los 99. 89, ¿no? ¿Quién nada más? 99. Bueno, ¿a los cuántos años fue Sara? De ayer, averiguan. ¿Alguien dijo que 87? ¿Alguien Cuando dijo murió Sara, 99? Isaac tenía como 40 años. 89. No tenía 37 ¿Quién? cuando murió Sara. Listo. ¿Cuántos años tenía Sara cuando recibió la promesa? 89. ¿Cuándo recibió la información? Al 89. Sí, la información. Tú vas a ser madre, pero no fue automático, no. Y al año enriquecerás, ¿sí o no? O sea, a los 90. A los 89 recibió la información, a los 90 nació. Listo. Ahora, los 20 años. Entre 20 años, ¿qué ocurrió? ¿Por qué se hace este conteo? Mejor dicho. ¿Por qué cree? Redacten ustedes su vida, por ejemplo. Y yo viví 24, No, pero con 20. año 24, años 7 y años
6, por ejemplo. ¿Por qué se genera aquí una redacción así, que además es atípica? Y esa es la que realmente está escrita en la Torá, así, tal cual. También leí una Singular, parte singular, plural. en la que decía que ella era de pura tanto a los 100 años como lo era a los 7 años. O sea, ya convencido que por esa nunca se denigó la palabra de Juan. O sea, habla de la pureza espiritual, ¿no? Pureza no indica que no sea pecadora, pero eso puede decir que elevó su nivel espiritual. Sí, porque nos resaltamos en un cuento de monjas y cosas por el estilo. Pureza quiere decir elevación espiritual. Sí, ¿Cierto? O sea, que yo, es de acuerdo. A un acto. Exacto, que haya quedado virgen, y ahí está la nombremos San Sarai. No. O sea, es Sarai, no. Es un proceso que ella está sufriendo, ella está viviendo de madurez. ¿Cierto? ¿Qué me ibas a decir? Perdón. Que si le cambiaron el nombre, Si le cambiaron el nombre por algo. ¿Y a los cuántos años le cambiaron el nombre? digamos, la misma espiritualidad desde pequeña. ¿Cómo vemos a Sara? ¿En qué transcursos? En estos puntos, cómo vemos a Sara? Nuestra matriarca. ¿Qué ocurre de ella hasta Agar, por ejemplo? ¿Qué ocurre desde 0 hasta Agar? ¿Cómo es Sara? Pues yo leí que Sara era una persona, y de hecho lo que decían era que era muy, entre comillas, noble, porque de una u otra manera Abraham siempre la sujeta a su marido, porque Abraham, a pesar de que era una persona que siempre estaba en movimiento y tomaba decisiones, por ejemplo, el día le decía, Dios me mostró que vamos a ir a... Ella nunca puso como resistencia a eso, sino que ella entendía y decía, ok, vamos a hacerlo. Nunca fue una oposición a, digamos, hacer el cumplimiento de lo que le decía el Eterno a Abraham. Y eso tiene que ver con mucho que dice como lo que dice uno del Brit, ¿cierto? De hecho, muchas veces el Eterno le decía, escucha a Sara, como él, pero que una vez o dos veces. Sí. Y eso lo dice Brit, ¿cierto? Donde dice que Sara le decía Señor. Sí. Y realmente el texto no dice que le haya dicho Señor. Por ningún lado le dice Como con Señor, respeto. mi Señor, no. Y es más, cuando le dice mi Señor es cuando está teniendo conexión con el ángel. Ni siquiera con Abraham. O sea, Abraham no le está diciendo así, Señor, tranquilo, como usted le plazca. No está diciendo eso. Está haciendo referencia a otra cosa, ¿no? Que nos enseñaron también mal. Porque el Pasuk no habla que sea literal que está ocurriendo eso. No. Bueno, y entonces, chicos y chicas, volvemos a esto. ¿Ya le echaron cabeza? Pero digamos que ella tenía un punto débil, Sí, díganlo, tranquilo. que era como el tema de no poder ser madre. Ah, sí, claro. Ese era como el punto que como que en ella se descontrolaba. Eso fue por eso fue que ella le dio el afán y quiso que Agar fuera, pues le dio su siervo para que pudiera ser, digamos, madre en medio de él. O sea, eso era lo que a ella más le afanaba y era como su punto de Sí. madre. Sí y no, porque cuando el Malak le dijo que iba a ser ángel, ella se rió con sorna, o sea, en forma de mofa. De burla. Sí, no fue una risa nerviosa, fue una risa de burla. Yo también me hubiera reído, sí. Pues, De duda. Pues, sí. Pues que es algo como sobrenatural, ¿no? Como si mis todos vean hacer. Ah, bueno. Son 3 aspectos de la vida de Sara, ¿cierto? 3 aspectos. Años 100, año 100, año 20 y años 7. Año 100. Año 100. Año 20. Y esto toca pues repetirlo, porque la única forma que, miren, hay textos que nosotros jamás los abriremos si no los repetimos. Eso es inútil. Repite y repita, porque la forma como está la redacción Reina Valera queda estandarizado. Y fue Sara, y vivió Sara 127 años. Ahí no nos muestra nada. Sí, no nos dice mayor cosa, no nos abre nada. Me toca empezar a desglosarlo. ¿Sí? El 100, años 100, año 100 es año 20 y años 7. Ahora sí, miremos 3 aspectos de vida de nuestra matriarca Sara, de 0 a 100.
¿Qué puede vivir de los 0 a los 100? ¿Qué vivió en los 20 años y qué vivió en los últimos 7? ¿Qué creemos nosotros que vivió en los últimos 7? Dime. ¿Qué vivió durante los 20? Juan Pablo dice que en los 20 pudo haber empezado a morir o empezado a vivir. Cuando le dicen que Yitzhak va a ser ofrecido, pues para una mujer que sea su hijo unigénito, no, pues no debe ser fácil, ¿no? Yo digo que cuando una persona empieza a morir es porque empieza a vivir. Es decir, cuando yo cedo en mi idolatría, realmente empiezo a vivir. Ahí voy en contra de los comentaristas. ¿Me van a entender? Es decir, cuando yo entiendo que mi negocio, que mi trabajo, que la palabra mi empieza a desaparecer lentamente, yo empiezo a vivir. ¿Por qué? De lo contrario, yo soy esclavo de eso. ¿Sí me van a entender? Mientras que yo viva, esclavo de mi trabajo, mi hijo, mi esposa, mi dinero, mi casa, todo yo no puedo vivir. Y eso es de las cosas, a nosotros nos hacen renunciar 1000 veces, renuncia, no sé qué, a la idolatría. No, eso no es por ese lado, no funciona así. Es una cuestión de interpretación. Y alguna vez lo hablé aquí en una charla, está por ahí, la materia y Salomón. Creo que, pues no sé si lo titularon así, pero la extracción de la materia. Lo que Salomón dijo cuando el oro era prácticamente pedazos de piedra en Israel, él intuyó y aprendió que todo era ¿qué? Vanidad. Vanidad no es malo. Sí, porque la gente dice, no, es que Salomón dijo que era vano. No, vano no quiere decir malo. Vano quiere decir mi forma de interpretar las cosas, porque usted tener un carro no es malo. Tener un buen empleo no es malo. El problema es que haga de su empleo mi empleo. Y de mi hijo, del hijo mi hijo. De mi casa, de la casa mi casa. De mi esposo, el esposo. Creo que a eso hay que llegar, a esos niveles, ¿sí? O sea, quitar el mí. El mí, claro. Que es la materia. ¿Cómo? Debemos entender que ni siquiera el hijo es nuestro. Nosotros pusimos una parte. En caso de la mujer puso el óvulo y el hombre puso ¿qué? El esperma. ¿Cierto? ¿Y quién puso la parte esencial? La Kadosh Baruj Hu. ¿O no? ¿Desde quién es el hijo? En sí. Es de Dios. Todo. Es porque él puso todo. Claro, incluso el carro es una transformación de la materia. Pusieron unas piezas y las transformaron, porque si tú miras quién hizo el cobre, quién hizo el bronce, quién hizo el hierro, quién hizo todo, ¿quién lo hizo? Akadosh Baruj Hu. Si Akadosh Baruj Hu llega aquí y dice, voy a recoger todo lo que es mío, ¿qué hace? Pues nada. Quedamos fritos. El ser humano lo que hace es darle la forma. Y la forma equivocada generalmente, es decir, nuestra forma, tenemos que darle un formus, es espiritual. Todo es del Creador. Todo. Eso es lo que quería decir el Shelomo. Shelomo quería decir simplemente todo es del Creador. ¿Sí? Entonces, cuando el ser humano no se mueve hacia ese punto, necesita pasar por el proceso que pasó Sarah y nuestro patriarca. ¿Cuál? Sacrificar a Yitzhak. ¿Sí o no? Dice, el hijo que tú amas, y sin embargo ya tenía uno, Ismael. Dice, pero el hijo que tú amas. Le dice, tu hijo. Ismael, sí, tu único. Tu hijat. Tu hijat o tu yahid, no me acuerdo. Bueno, dice, tu único. ¿Sí? Es hora de sacrificar. Mientras tanto eso, Israel, si algo de las cosas que Akadosh Baruj Hu entendió no, porque no entiende nada, es decir, movió al Eterno a sacar a Israel precisamente de Misraim, de Egipto, era la velocidad con la que vivía. Y era tan veloz la ansiedad a la que estaba sometida Israel, que como vimos en Asimos, los capataces le daban bolsitas de harina, ¿cierto? Sin qué cosa, sin levadura a nuestro pueblo. Y ese afán lo utilizó Akadosh Baruj Hu para sacar al pueblo, porque estaba acostumbrado a ese afán, que es el mismo afán que cargamos hoy en día, de los cuales yo me meto primero, ¿no? Cargamos el afán y la ansiedad, ese afán que cargamos hoy en día, hay que producir. La ansiedad y el afán es la que nos hace que yo extraiga de la materia la espiritualidad. No se puede, porque andamos precisamente en eso, ¿sí? Y el sistema nos mete en eso. El sistema nos mete tanto que la gente está ansiosa por ver la madre. Ayer estaba leyendo que están preparando socialmente a la gente para que no se mate el día de la madre.
¿La madre te mata? Sí, es el día con más agresivo, más violencia en Bogotá. Es este mes. ¿Ah, sí? Ese mes más, es la fecha más Debería ser. agresiva, más con mayor mortandad. Índice de... Índice de mortandad, creo que es la palabra adecuada, ¿cierto? Donde más se Entonces, pelean los hermanos. ¿cómo? Y donde más se pelean entre familias, los hermanos. Sí, claro, entonces por eso es el afán, ¿no? Entonces la economía viene así, entonces hay que meterse en un día, para el día de la madre, porque estamos en un país que es matriarcal. Entonces, toca acelerar, entonces toca levantarle rápido la pinta a la mamá y toca movernos y tal. Y entonces por eso el Eterno ha sacado a Israel de esa vuelta. ¿Sí? 0 día de mamá, 0 día de papá, 0 el día internacional de la mujer, el día del mico, el día del perro, el día del gato, el día de la mascota, el día El día del del amor y la amistad también no es válido, ¿cierto? Somos de ninguno. Nosotros tenemos unas fiestas en las que nos gozamos. Y las fiestas son para quién? Para Akadosh Baruj Hu, y son de él y para él. ¿Sí? No hay más fiestas ni hay más fechas. ¿Sí? ¿Cómo, perdón? Que todo fue el mismo hombre que inventó eso, es como para hacer comercio. Los negocios. Para acelerar. Dice, aceleremos, ellos dicen mismo, no, aceleremos la economía. Entonces, y ahí nos meten a nosotros. Y somos un pueblo que estamos bajo esa tilde. Bueno, volviendo al pan de cada día. Entonces, años 100, años 20 y años 7. Sería la redacción del texto. ¿Qué podríamos decir de años 100, de años 20 y años 7? ¿Por qué la redacción así? ¿Por qué creen que la Torah redactó esto así? Años 20. ¿Quién más averiguó algo sobre años 20? ¿Cierto? Que todo el mundo lo traduce 100 años, 20 años y 7 años. Realmente no es así. Si hago como latino, haría 100 años, 20 años y 7 años. No como dice la Torah tampoco. El 95% de la Torah lo escriben así, tampoco es así. Esta la pone más sencilla. La vida de Sara fue de 127 años. Ah, sí, pues obviamente. Sí, pues. Todo es tan sencillo, sí. Sí, todo es sencillo. Sí, pero hay que buscarle, que lo que ocurre. ¿Tú buscaste algo al respecto de los 127? Pero si es que, digamos, 7 es un número perfecto, ¿no? Sí. Hay como más. Yo creo que varía bastante. Sí, si tú sumas, te da 127 años y 127 pues te da 10. ¿Sí o no? 1, 2, 7. Y 10 pues en 10 alocuciones y ahí podemos 10 de video, bueno, 1000 cosas. Sí. Sí, 127 es 10. O sea, en sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué ese modo de redactar? Correcto, sí, porque nadie lo translitera así, excepto nosotros esta tarde. Pero yo estaba mirando a Isaac. Sí, mira. Lo pone a 100 años. Y Abraham también. O sea, vivió, murió, ¿cómo es que dice Isaac? Murió y vivió. Abraham. Ahí vivió Isaac. Bueno. Y voy a ponerlo bien, no estoy confundido. Vivió Isaac 100 años y 80 años. También lo pone así. Y a Isaac y a Abraham también. Pues yo mirando acá en esta Torah. En la Torah. Sí. Estoy mirando hacia Jacob también, pero esta vaina está para allá. ¿Qué me decías, Benji? Yo vi eso de lo que suman 10, entonces lo relacionan que son las 10 alocuciones. Y lo otro que vi es que verdaderamente Sara empieza a vivir a lo último de su etapa. Entonces lo llevan es como al hecho de Isaac, o sea, relacionan como la edad que tenía Sara al final. Entonces dicen que a los 90 es cuando queda embarazada Isaac. Y los restantes son 37 años. Que en ese momento es que empieza verdaderamente a vivir, o sea que esa es la edad más o menos que tenía Isaac cuando fue con Abraham a hacer el sacrificio. Entonces que lo último restante por ser ese momento como que se entresaca Isaac es que se toma que Sara empezó a vivir. Perfecto. Sí, o sea que estamos diciendo que realmente ella vivió 7 años. Realmente ella vivió 7 años. Si yo le pregunto a usted cuántos años ha vivido, ¿cuántos diría? ¿Y cuándo empezamos realmente a vivir? ¿Y en qué momento? ¿Y en qué momento empezamos a vivir? ¿Sí? ¿En qué momento uno siente sobre todo, yo siempre he dicho que el bus espiritual frena abruptamente? Porque hay un momento de nuestra existencia que el bus frena, taca, y va un estartazo. Y uno dice, o sea,
Uno dice estas cosas. Por ejemplo, yo hice una cosa. Una, me robaron. 2, yo que prediqué. 3, y entonces, todo lo que yo que hice. ¿Sí? 4, llegué y dije, y yo realmente qué estaba haciendo. ¿Sí? Entonces creo que en ese momento empecé a vivir. ¿En qué momento uno empieza realmente a vivir? ¿Sí? ¿Y qué hizo ahí para atrás? ¿Y en qué momento? Y ese es otro lapso también, ¿cierto? La respuesta puede ser días, meses. ¿Cómo? La respuesta puede ser días, meses. Hasta este momento, en mi caso, sí voy a hacer. ¿Cuándo empezó realmente a vivir Sara? El momento en que entendió a Isaac. Si fue que lo llegó a entender, aunque eso está en tema de discusión. Si realmente lo entendió a toda profundidad. El único que lo entendió es que nuestro patriarca Abraham. Cuando dijo, subiremos, adoraremos y volveremos. Él había entendido, volveremos. Y había entendido la doctrina de que ustedes también han visto. ¿Cuál? La resurrección de los muertos. Quiere decir que la doctrina de la resurrección de los muertos es viejísima. Porque Abraham dijo, sí o no, volveremos. ¿Tú también? Que no dijo volveré. Exacto. Eso quiere decir que creía en la resurrección de los muertos. No, bueno, otras vainas. Vivió realmente 7 años. O sea, yo podría decir que yo he vivido 8 años. Y podría ser en plural. ¿No será que metió 100 en un año? ¿Y que metió 20 en otro año? Cada 1000 años es un día para el 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Te entiendo, podría ser. No, y además es verdad. Pues no está diciendo así, es que es verdad. No, es verdad. Por eso. ¿Qué más opinan sobre eso? Yo no entiendo por qué son solo 7 años y Isaac ya tenía 37 años, o sea, empezó, o sea, no empezó a vivir desde que nació Isaac, como ese de su gran anhelo, ¿no? Sí, Desde sí. y con Abraham, o sea, porque no fue desde ese momento, sino que porque fueron los últimos 7 años. No entendí. O sea, porque ella no empezó a vivir cuando nació Isaac, porque Sí, era hasta los su últimos anhelo. 7 años. Vuelvo y digo, porque es que él ya puede haber tenido todos los posesivos. ¿Cómo se parecido? Posesivos, mi hijo, mi casa, mi esposo, mi todo, mi. Es que el posesivo es el que más. Bueno, el posesivo, el apego, el desarraigo, hay muchas cosas que hacen que el ego del ser humano se eleve y que no pueda conseguir toda la espiritualidad, todo lo que Akadosh Baruj Hu tiene para nosotros, ¿cierto? En eso sí le llevan como más, la palabra en el recorrido la mamá de, no sé si es de Salomón o de Mía, la que dice que se la entrega al Eterno. Sí, La de Samuel. La de Samuel. O sea, ella sí la cogió una vez. La letra 9 en hebreo. Amigo, ¿qué significa tet? ¿Qué es tet? ¿Cómo? No, ya es. No me acuerdo gancho, pero no me acuerdo qué más significa gancho. Búscalo. Porque a mí me gusta que cuando yo sé algo, pues esté escrito. Bueno, ¿cuántos años entonces nosotros hemos vivido esto? Si me preguntaran a mí, yo no, yo he vivido 8 años, 9 años, no he vivido más. Yo los 41 prácticamente perdieron, no es que perdieron el tiempo, no son vividos. ¿Eso qué quiere decir? Dime. Bueno, pero porque, bueno, yo entiendo que 7 años, y yo, pero ¿por qué se le cambia el nombre antes? Sí, Mucho sí. antes, a los 90. ¿A los cuántos años? Dice los 90. Sí. Dice la ¿Por letra. qué se le cambia el nombre si yo tengo un cambio ya de función y de hecho se le cambia un nombre más sagrado? Porque es que 9 lo que suma ahí. Realmente hay 9. Ay, no, otra vez. ¿Cuánto? Aquí hay 9. Ah. ¿Cierto? Yo veo ahí 9, ¿no? 97. No, yo veo 10. 10. 100 años. Metió 100 en un año. 7 y 2, 9. Ah, ya. O sea, por lo que los dos están en singular, sería cada uno un año. Ah, De 7, 8 y 9. eh, Ignorando el 100 y el 20. Sí. Tomando solamente la palabra año, en singular. es la 9. ¿Y 9 qué es? La que se le cambió Dice allá. la letra T, dice la letra T es la letra inicial de la palabra top, bueno. Dice que simboliza también el bien escondido,
¿El bien oculto o el bien que está dentro de? Bueno, vamos a hablar de la parte mística. Seguro que es Tet, ¿cierto? A ver, sí. En Sarai, dice la mística, estaba escondido todo el bien que estaba en Java, en Eva, y que nuevamente volvió a salir ¿en quién? En Sara, porque ahí empieza el conteo de la humanidad, entre comillas, por favor, ¿sí me entienden? ¿Sí me van a entender? O sea, la nación espiritual nace en el 9, en la letra Tet, el año y 7, o sea, el 9, que es la palabra Tet. Dice que también Entonces, gestar o estar embarazado. ¿cómo? Gestar o estar embarazado. Ella siempre estuvo embarazada. ¿Cómo? Concebir, tener fuerza interior, la fuerza de lo femenino, la bondad de Dios, Entonces, renovación, piel vieja. Israel, o sea, nuestra simiente. Nosotros hemos dicho que, por ejemplo, que Noah fue justo en sus generaciones, pero que él no dio la medida que daba Abraham, Isaac y Jacob. O sea, fue justo en sus generaciones. O sea, nuestra simiente, que cuando yo hablo de simiente, ¿qué estoy hablando? De nuestras raíces que espirituales. ¿Sí? Nuestras raíces espirituales empezaron otra vez a coger algún tipo de velocidad. En Matusalén, ¿cierto? Que pasa a Sem, ¿cierto? En Sem. Y en Noach, en Sem, ¿cierto? Y obviamente Sem es abuelo de Abraham. ¿Cierto? Ahí empieza. Cuando se le dice a ellos que realmente son ellos los, entre comillas, las espermas y los óvulos escogidos, cuando se le cambia el nombre, cuando se le pone las dos Heis, ¿cierto? A las dos Heis. Y involucra solamente a Sara, que realmente vivió 9 años, que es el año 90, llamémoslo así, el momento en que se le cambia el nombre y en ese momento se le dice, tú vas a ser madre. ¿Entendimos lo de 100 en 1? 100 en 1. Puede estar plural, metió en 1. Si a mí me dijeran cuántos años vivió antes de conocer la Torah, yo diría, sí, 37, pero 37 yo digo, no, pues lo que yo hice en 37 años realmente, pues, sí, no fue mayor cosa, que podía vivir en un año. Quiero que miremos otra cosa. ¿Cuáles son las iniciales? Vamos a ver un poquitico rápidamente las letras en hebreo de las iniciales de los libros. ¿Cómo dice? Ustedes vieron, ¿qué les estoy llevando a ustedes, muchachos? ¿Sí? Aunque nosotros no estudiamos aquí hebreo, esperamos en algún momento volver a reestudiar el estudio del hebreo. En el hebreo, por ejemplo, si usted mira, ¿cómo empieza la parashá de esta semana? ¿Quedó claro lo del 9? Sí. 7 y 2, 9, y en el 9 fue que le cambió realmente la razón social al negocio. Porque muchas veces le preguntarían, ¿por qué a los 90? Y los 90 es por esto. 7 y 2. ¿Listos? ¿Que aprendimos algo? Eso no están las horas. Dícese, ¿cómo dice la parashá de esta semana? ¿Cómo empieza? Bayu el Bajei. No, en hebreo, ¿cómo dice? Tal cual. Bayiyu. No, solamente eso. Sí, Bayiyu. ¿Dice cómo empieza? Bayiyu. ¿Eso es una sola palabra? Sí. No, ¿cómo dice la parashá de esta semana? O sea, ¿cómo dirían cómo empieza? Diría más bien entonces. Sí, Bayiyu, Hayei Sara. Ah, eso. Que sí, Que realmente en hebreo sería, y la vida de Sara fue. ¿Cierto? Y la vida de Sara fue. ¿Cierto? Y la vida de Sara fue. Para eso hay unas letras. Y la vida Sara. ¿Sí? Eso da unas letras iniciales. No sé, en ese momento, pues, para que todos participen, muy solamente los dos, pues, ¿qué letras hebreas serían, Sergito? Así, tan. Si no entiendes la paracha, Y la vida de Sara fue. Solamente las iniciales. Bau, Hei, Shin. Espere. Abadu, ¿cuánto vale? Bau vale 6. 6. ¿Listo? Hey, Het, 8. 8. ¿no era Hey? Het. Ah, sí, perdón. Het, 8. Y Chin, Shin. sí. Het y Chin. Chin, ¿cuánto vale? 300. 300. Listo. 308. 314. 314. Listo, ahora suma. 314. ¿Y ahora? Busca las iniciales de los 5 libros. Bet, Berechit. Éxodo, Shemot, que es Chim. Bet. Bet. Chim,
¿cierto? Bueno, sí. ¿De Baikra cómo se llama la letra? Eso es para... Bau. ¿Bau? Bau. No. Bau. Sí. Bau con una. Bamidbar. Es una... ¿Ves? No, ¿Bet? ¿ves? Sí. ¿Bet? La Dalet. ¿Cuánto le da eso? El hebreo es diferente a lo que nosotros manejamos normalmente en griego. El griego es realmente, yo lo llamo siempre un lenguaje pobre. Y el que nosotros usamos es más pobre todavía. ¿Sí? El hebreo, en cada parte, en cada palabrita hay un código escondido. Además es musical, me muestra el tono, me muestra hasta la constelación del hebreo. El hebreo es tan hermoso, o sea, tan alto, que por eso se constituyó en el primer habla de Akadosh Baruj Hu. Lo primero que hizo Akadosh Baruj Hu como sacrificio fue su dabar, o sea, su palabra, ¿cierto? Eso lo sabemos. ¿Qué es su palabra? Pues sus fonemas, ¿cierto? Dentro de Yeshua, ¿qué hay? Todo el alfabeto hebreo. Sí, por eso él dijo, ¿yo soy qué? El Aleph Taf. Él no lo dijo así porque se había tomado chichas, no, él lo dijo porque él lo era, él lo era. Fonéticamente él lo era. Él lo manifestaba. Todo como fue hecho este universo, fue hecho a punta de palabras. ¿Sí? Y esas palabras emitían sonidos. Por eso casi todo lo que está creado emite un sonido, incluyendo los ríos, los árboles, si uno se para a mitad del bosque, ¿sí o no? Todo emite un sonido. ¿Por qué? Porque todo tiene un soplo del Eterno. Al tener un soplo del Eterno, todo, y es más, lo que está quieto acá, Baruj Hu, envía su viento, ¿para qué? Para que produzca un sonido, para que las letras se muevan. ¿Me estás a entender? Por eso es tan fuerte cuando... Dime. Por eso es tan fuerte cuando Moshe está en el Sinaí. No, eso es algo, por eso Moshe Rabbeinu se cataloga como el profeta, porque dice que habló panín cara a cara con Akadosh Baruj Hu. Imagínate, si los otros que estaban abajo dijeron, nosotros no aguantamos eso. ¿Sí se acuerdan de los sonidos que emitía? Decían, nosotros no, habla tú que nosotros no, con esos sonidos no. ¿Cuánto hay de sonido? 314. ¿Y al otro lado? 314. ¿Me saben entender? Entonces, Bueno, acá arriba están las iniciales de la frase. y fue la vida de Sara. Fueron los días de Sara. Y fue la vida de Sara. Que fueron 9, ¿no? Y aquí están las iniciales. Sí. Las iniciales de los 5 libros de la Torah. Sí. Entonces aquí vemos el primer libro de la Torah, Bereshit, Génesis, Shemot, Éxodo, Vayikra, Levítico, Bemidbar, Números, y Devarim, Deuteronomio. Y estas son las iniciales en hebreo: Bet, Bereshit, Shin de Shemot, Vayikra, Bau, Bet, Bemidbar y Talet de Devarim. Deuteronomio, lo que está ahí. Perfecto. Esas son las iniciales de arriba de esa frase. Entonces colocan un circulito y fue la vida de Cada Sara. letra tiene un valor numérico. Sí, listo. O sea, esas son las iniciales. No es acrónimo, sino acróstico, diría yo. Acróstico es la palabra, ¿cierto? El acróstico. Este es el acróstico y fue la vida de Sara en cuanto a la parashá de esta semana. ¿Me entiendes? Ese es el acróstico. ¿Cuál? La letra Bau, la letra Yet, Tet y la letra Shin. De los 5 libros de Moisés son, o lo que conocemos como 5 libros de Moisés, es Bet, escúcheme, Bet, Shin, Bau, Bet, Dale. ¿Sí o no? Para que de paso repasemos los libros en hebreo. ¿Cómo es? Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar y Devarim. Tal cual. ¿Sí o no? Ya aprendimos algo nuevo hoy, ¿vale? Entonces, las 5 iniciales, ¿cuánto suman? 314. Suma 314 y suma 314, que realmente, ¿cuánto sería? 8. ¿Y cuál es la letra 8 de la Entonces esto da 3 más 1 más 4 es igual a 8. Correcto. Y aquí lo mismo, 3 más 1 más 4 es igual a 8. Entonces, letra número 8. Sí. Y si tú sumas las dos, 8 más 8 te da 16, 16 te da ¿qué? 7. ¿Listo? Y vamos encontrando cosas. Eso es lo que se llama en la Torah códigos. Es fácil, ¿sí o no? Para que entendamos que la Torah no es cualquier libro. Y este libro es nuestra carta de presentación. La Torah. Sí, ahí está.
Listo. Aquí me da 7, ¿cierto? Si yo sumo los dos. ¿Y saben por qué? ¿Por qué creen que me da 7, ejemplo? ¿Y por qué creen que me dan 2, 8 y 7 y no me dio 1, 2, 3, 4, 5, 6? 7, 8, que son dos números altos. ¿Qué quiere decir números altos? Que tienen que ver con la era mesiánica. Y si nosotros escribimos en hebreo la luz del Mesías, eso nos va a dar exactamente este número, 314, en hebreo. Y esa palabra la encontramos en Efesios. Por lo tanto, el número 7 y el número 8 tiene que ver con ¿quién? Con Mashiach. Digo que 7 es el milenio y Sí. 8 sería cielo nuevo y tierra nueva. Correcto. Y que además, ¿cierto? Esos 7 me envuelven ¿qué? Los 5 libros. Es decir, que la Torah es ¿quién? Yeshua. Yeshua. La Torah divina. Correcto. No podemos también como interpretar lo que una persona solamente vive pues cuando llega a su vida a la Torah. Ah, sí, es que, ¿cierto? Eso quiere decir que en ese pequeño código está ¿quién? Mashiach. Y si yo lo translitero como dice un texto del Brit, o sea, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, dice la luz de Cristo, me va a sumar también 314. Juan Pablo me hace una pregunta, que si el sufrimiento, ¿qué mío? Que en toda esa parte donde está la aflicción o el dolor, que es una de las, prácticamente considero yo que es la brecha por la que el camino por el que uno llega a la Torah, por medio de la aflicción. Sí, una de las 42 paradas que siempre decimos nosotros, sí, que es algo simbólico. ¿Dónde está el dolor para llegar a eso? O Sí, o sea, ¿cómo se puede ver ahí? O sea, ¿en qué parte? es que si uno mira en sus vidas y en mi vida, cuando Akadosh Baruj Hu decide que usted avance en la revelación de la Torah por obligación, estoy utilizando un término que no utilizaría él, obligación va a causar dolor, porque es que el dolor produce desapego y mi espíritu empieza entonces a desapegarse cada vez de las cosas materiales. El dolor produce desapego. ¿Sí me van a entender? El dolor produce desapego. El dolor espiritual. Y hay gente que a veces se encarniza en el dolor y se quedan sepultados también en el dolor porque no interpretaron el dolor. Porque el dolor toca interpretarlo. Si usted se queda solamente en la mella del dolor, se queda como quedan en muchas partes, por ejemplo, guardándole luto a alguien 20 años, 50 años, y no les alcanzan los años. Porque se murió la tía, le guardan luto, ¿sí o no? Luego se murió la mamá, 30, otros 30 años, 80. Y se murió el abuelo, 20, son como 100 años de luto. ¿Y cuánto vivieron después del primer muerto? Como 40. No, le quedan debiendo 60 años a la sociedad. No tiene sentido. ¿Sí? La interpretación del dolor hace que la persona se eleve espiritualmente. La interpretación, no el dolor. Porque el dolor todos lo vivimos. Y de eso también venimos a padecer aflicción, ¿no? ¿Cómo mío? Para todos. Siempre para todos. Venido a padecer aflicción. Sí, el hombre nació para la aflicción. El hombre no nació para hacer la gran bendición. Sí, eso es una carreta que nos vende. No, es que tú eres la bendición y qué tal. Me No. acordé que ahora que dice la aflicción, me acordé que en esos 127 también había una, no acuerdo en qué país. De paso, ya que me hiciste acordar algo, discúlpame. ¿Por qué entonces Sara permanecía toda hora como hermosa? Como Porque hermosa. sí, hermosa su aparente físico, porque tenía poco de años, antes que usar las cremas que usan Pablo Grisales. Sí, y tenía cuántos años y paró la vida y se enamoró. Entonces, que creo que el término que usaste de pronto no fue es más sincronizado en cuanto a la pureza. Sí, cierto, sí, pero paró la vida y se enamoró. Ahora, la belleza no la exterioriza la Torah, que era mona, de ojos verdes, ¿cierto? Porque, o que era casi chocuana, no dice nada de esa vaina. Dice que era un aspecto hermoso, punto. No sabemos qué es hermoso. Lo más seguro es que no sea algo meramente físico. Sí. Que decía que dividía esos 127 años, 100, 30 y 90 en las etapas de luto que le guardó Abraham, de 7 días, 30 y 100. 20. Fue el luto, pero en días. En días, sí, claro, en días. Ah, ya. O sea, Ok. como que los primeros 7 días
después no, eso les decía 30, que es lo que se acostumbra, 30 Sí. y los 100, no sé si era 100, no, porque no había... No, 90. 90, que es Cádiz. lo que dura el cuerpo en... Sí, eso es algo mística judía, primeramente. 7 Cádiz, 30 alma y la otra es. Ah, ya. Sí. 7 Cádiz, 30. O sea, lo que está diciendo ahí es como las etapas de luto en cuanto a una persona cuando se muere. Entonces, Correcto. 7 días, pues eso es judaísmo, es una Torah. Sí, 7 días para que se vaya el alma. correcto. ¿Sí? 30 días Que se aguanta. para la sangre y 90 días para el cuerpo. Eso. Es así. Sí, Como o sea, terminar el cuerpo, 7 días, la sí, tierra, el sí. cuerpo, pues. Porque aunque hay un intervalo, ¿no? El día 3. Por eso María Magdalena, Miriam, pudo visitar a Yeshua, ¿no? Sí, hay un mandamiento que dice que puede ir a la tumba al tercer día y el Correcto. séptimo día. Estamos hablando de tú y yo para todos, por favor. O sea, hay un mandamiento de la Torah que permite que la gente vaya a visitar la tumba de un familiar muerto el tercer día después de haberse muerto y el séptimo día. Sí. Entonces, por eso María Magdalena, Y se establece hasta el séptimo o el octavo. Termina el séptimo. Termina El el octavo séptimo. porque el octavo tiene que acudir a la circuncisión. y ya voy. Y tercer día. Y entonces el séptimo día también puede ir a la tumba. Sí, si iba en otros días fuera de eso, tenía que hacer la limpieza con la vaca roja. Pero si se hacía en esos tiempos, creo que no. Entonces, obedecer algo de la Torah, es un mandamiento de la Torah. Por eso María Magdalena va a la tumba el tercer día. No Sí. es porque esperaba que resucitara, era porque la Torah era lo que habría para visitar la Y tumba. se llama Cádiz. El Cádiz. Correcto. Entonces, la paracha también tiene un tema, y es un tema que nos interesa, ¿cierto? ¿Cuál? El de conseguir esposa, ¿sí o no? Que es clase de noviazgo número 763. ¿Quién va a leer Berechit 24.1? Por favor, con voz durita y qué tal es. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Hashem había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Hashem, Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré. La mística dicen que es como llama el siervo. Eleazar. Pero realmente no dice el texto que sea Eliezer. No dice No dice el texto. Pero casi todo el mundo dice y Eliezer, ¿no? Pero no dice eso. Listo, seguimos escuchando. Dice, el criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Hashem, Elohim de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiese venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Me gusta algo que dice: si la mujer no quisiere venir. ¿Qué le está quitando ahí al siervo? Acuérdate que lo está mandando lleno de plata, ¿no? Le llama un billete largo. Sí. O sea, no es despreciable. ¿Sí? Y dice: si la mujer no quiere venir, ¿qué le está quitando al encuentro? Cualquier tipo de manipulación. Dice: si la mujer no quiere venir, no va a empezar a decirle: mire, tengo 2 jarroncitos de oro por si las moscas. Y suele la cuota, no, pues le tengo un cama y échele más. Último No. modelo. Dice: si ella no quiere venir. Si la mujer no quiere venir, ¿qué debe hacer? Motivarla, manipularla. No, nada. Dice: ¿qué ocurre? O sea que Abraham también iba prácticamente a la fija, ¿no? Porque si él le dice eso, está dando por cierto que la primera mujer a la que él le diga va a aceptar. Porque si la primera dice: no, yo no voy, él dice: ah, bueno, yo estoy libre de mi juramento, y se devuelve. O sea, Abraham sabe que la primera mujer a la que él le va a decir
es la que va a aceptar. Porque si él le dice a la primera y la primera le dice yo no voy, Pues se acabó el juramento. vuelve y lea las palabras de Abraham. No, porque es que no dice la primera, Sergio. Exacto. Dice la Exacto, mujer. pero si lea en qué punto, en qué... Sí, porque no creo que te dice la primera. No dice la mujer, no dice la primera. Sigo leyendo, dice Hashem, voy en el 7, ¿listo? Voy a leer el 7 otra vez, dice. Y Hashem, Elohim de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel de delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiese venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. ¿Dónde vamos, perdón? En el 8, vamos para el 9. Repite el 8. 24, 8, ¿sí? Sí, y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces, No, hay algo clave otra vez. Se te perdió la puntuación. dice, Bueno. y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, ¿Qué hacer? serás libre de este mi juramento. Sí. Solamente que Solamente. no vuelvas allá a mi hijo. Así está. ¿no? Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. amigo. ¿Por qué le está metiendo ese sello de seguridad? Porque pronto alguien le decía, no, pues, ¿cómo me voy a ir así al cielo? Tengo que ver con quién me va a casar, ¿no? No, al contrario, es que puede encontrar muchas opciones. Y el siervo desesperarse y decir, no, hermano, eso es mejor que venga el man y escoja. Pero yo siento que Abraham también es como muy específico, ¿no? O sea, no veo que No, es tan específico que Sí, dice, sí, aquí no está, equivoque, o sea, mire, es tan que específico sea que me quedó así. aterrado en algo. Dije, ¿será que en Canaán no haya mujeres que cumplieran esa función? Pues de seguro Pues se lo mandó. Y en la tierra de él sí es que sobreabundaba mucho, ¿qué? Esa es mi casa y a mi parentela. Sí, o sea, Y acordemos de dónde venía, O sea, acordemos de dónde venía con él. el ángel del Eterno. Él no venía pues de que era el gran centro pues espiritual del mundo, de la Jerusalén del techo, no, de una tierra donde se practicaba idolatría. Y dije, ve sin embargo mi tierra. Digo, ¿dónde está? Dice, Hágale. entonces Sí. el criado No, repite entonces, el 8, bueno. no volverá ya mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, Sí, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Pero el hijo ya había estado allá. No. Me supone No. que nunca va a salir a la tierra. puede ser que nunca sabe. no, puede ser que diga vuelva, que no lo lleves, que no llames, que vuelva en cuanto a Como son vale, antepasados. dale. Sigue. Sí, una conversación. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia. Yo hago una pregunta, ¿por qué se le confía eso a este hombre? ¿Cuál es el perfil de este hombre? ¿Un viejo? ¿Por qué Abraham, cierto? Un hombre grande espiritualmente, confía a alguien una tarea? No sería que este hombre, Abraham le dice a un hombre, y le dice con pelos y señales todo, ¿cierto? Lo que me hacía a mí entender que este hombre era un hombre, no sé, no utilizaba la palabra especialista, pero que entendía el tema. O sea, que podía meterse en los zapatos del papá y del hijo para entender y comprender qué tipo de mujer le gustaría. O sea, no es un man que va diciendo, ¿será que ese man le gusta enana o alta? O será que si le lleva una bajita que ir al hombre, ¿no? Entonces, como le encargan a uno, ¿no? O sea, le encargan a uno el hecho de escoger un man para otro. Y conociendo a Abraham y conociendo a la Torah, pues no va a colocar, venga hermano, haga un cruce, será que me pudiera conseguir una esposa para mi hijo. Y él dijo, ay, sí, venga, yo voy. No creo que haya sido esa posición. Además que O sea, No el- el aspecto físico. No, es que además hacen es un trato. Hacen una especie de juramento. Y usted no va a hacer un juramento con un en distraído. la parte que dice del muslo. Pues creo que no tanto el muslo. Léelo. No, ella pregunta que dónde queda el muslo. Pues, ¿qué parte del muslo? ¿Qué parte del muslo? Pues alguna vez un chaval lo vimos y discutimos al respecto y nos dio por arriba y nos dio por abajo. Pues decía que bajo el muslo, ¿no? así, bajo la piel. Sí, Como ahí. intercambiar el sandal. Es que digamos que el criado no era cualquier criado.
Uno dice que es viejo, entonces si es viejo es una persona que... Un anciano. Un anciano, una Sí, persona sí, que madura, madura tiene independencia de los años. Exactamente, Sí. Y además era el que gobernaba en todo lo que tenía, o sea, como era como el de confianza, o sea, prácticamente tenía mucha... Pero yo le digo que sabía mucho del tema, porque bueno, puede ser un buen administrador de empresas, pero no podemos decir un buen casamentero, que creo que es lo que está diciendo Olga, que es lo que hasta el día de hoy opera mucho en el judaísmo, ¿no? Las casas casamenteras, ¿no? Voy a hacer un ejemplo. Don Nelson, yo podría decir, es viejo. Gracias. Digamos que tiene la sensibilidad de decirle a una persona si puede o no casarse con esa persona. Sí. Por eso cuando yo digo que dice Pero viejo, miremos que esa cancha se tiene que desarrollar en ese tema también. Yo diría experiencia en ciertos temas, porque usted los ha abordado muchas veces ese tema. O sea, no era la primera yo- vez. Eso es lo que les quiero decir, que el man no era la Eso no primera. requiere de 5 años, sino de mucho más. Y un trato que acá Baruj ha hecho interno también en el... Yo me quedé fijando mucho, fue en el ciervo. Dije, ese man, ¿por qué cuando uno lo lee, uno pasa por encima de él? O sea, como que me interesa lo que Abraham dice, vaya, como que él hace como un robot. Entonces, no, pues yo voy a llevar unos camellos y sale una china por ahí y tal, pues todos los camellos y que se vaya. Y no funciona así, me puse a analizar las... Y lo que exacto. pregunta y todo cuando llega. Correcto. Pregunta y analiza. Hace de por sí unas preguntas hace después unas preguntas económicas, que es lo que mejor maneja él, la economía, ¿sí o no? ¿Tú eres hija de quién? ¿Cierto? ¿Sí se nota? ¿Sí estoy de acuerdo o no? Bueno, entonces... Yo veo el perfil de este hombre, Cuéntenos. no como dices, él toma la posesión en ese momento de Abraham. Sí. Él dice, o sea, en ese momento, pues no pasa de ser Abraham, pero considero que Abraham le da como toda la potestad a él. Pero será por Sí, algo. se la da por algo, y también, o sea, la responsabilidad que tiene él es muy complicado, porque Abraham sabía que él le iba a dar la bendición a Isaac, pero él está mandando a otra persona a que prácticamente tome la bendición de Sara. O sea, él está buscando una materna, o sea, prácticamente. No es cualquier mujer la que tiene que buscar, es una de las mujeres más importantes en la Torah. Y para nosotros, una matriarca, imagínense. Entonces yo pienso que este tipo tenía un nivel espiritual muy alto y era como, pues no igual a Abraham, pero sí considero que el conocimiento de él era muy amplio en cada uno de los temas, tanto económicos como conocía a Isaac, pero sobre todo en un tema, ¿en cuál? En el espiritual. Podríamos decir que no era si su discípulo más avanzado, su talmidín, si era así su mano de confianza, porque mano de confianza que alguien que la administre, porque espiritualmente era un hombre altísimo. Sí, y estamos hablando de uno de los hombres más grandes, uno de los patriarcas más grandes, sino más grande, Abraham. Y la Torah omite el nombre, muy raro. Sí. Y si uno lo lee, no lo lees con pausas, el tipo se nos convierte como un negociante, en un traficante de viejas. Sí, así, usted lo lee rápido y dice, no, pues me voy a quitar una vieja, listo. No, mira que no. Si uno lo lee despacito y va metiéndose ahí en los cordelcitos que hay por ahí por el camino, uno dice, no, este man sabía hasta la posición espiritual de Isaac. Sabía la posición anímica y la posición del Eros, o sea, de lo que anhelaba Isaac en cuanto a dos partes, ¿no? Su amor espiritual, pero también su amor físico. ¿Sí? Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos. Usted ya casi seguro que la palabra negocio lo omiten a hacer así, Gonza. Es que ahí es donde se empieza a perder el hombre de este negocio. Entonces como que yo veo que man sales a hacer negocios, atrás no había dice asunto, ¿dónde está? Asunto. Cambien eso, por favor, que eso le baja el volumen. No coloquen ahí negocios, asunto, eso es terrible. Asunto. Y yo creo que daría como para otra cosa. Acta, acuerdo. Sí, puede ser. Dice respecto a eso. Según lo hablado. Sí, también puede ser. Y no negocio, porque el negocio suena que fue a comprar una mujer. Sí. No. En cuanto a este asunto. Sí. Sigue, Marce. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor. Sí. Y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia. Más despacio ese pedacito que hay algo. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino. ¿Los regalos los escogió Abraham o los escogió él?
escogidos de su Señor. ¿Cómo dice la palabra? Que transmite la palabra del, que ahí no la... Y el mayordomo tomó 10 de los camellos de su amo Sí, y partió con todo el bien de su amo. bueno, ahí vemos que creo que es el que toma lo que necesita, no es que él le Tomó dé. el siervo. Sí, él dice yo necesito esto para traer, para lo que vamos a hacer, mejor dicho, necesito esto y esto. Abraham no le dice, ya es esto, hermano, no, él dice yo necesito esto. Y tampoco fue que desocupó la bodega, no, él sabía lo que llevaba. Por eso sé que es un tipo muy experimentado, en todo, es un genio, es un mano derecha de Abraham en todos los sentidos. ¿Sí? Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Él sabe que a esa hora salen las doncellas. Él no hace eso por accidentabilidad. O sea, él no llega, sí, qué coincidencias del destino. Yo tenía estudiado Todo. Él dice, mire, esta es una buena oportunidad para, como dirían por ahí, hacer, como diría la FARC, una pesca milagrosa, ¿no? Entonces, esa es una buena hora. Llegar con los camellos, todo el plan ya lo tiene establecido. Porque él sabe inmediatamente, la respuesta es, como dicen ustedes los jóvenes, hizo facto. ¿Sí? Y dijo, oh Hashem, Ahí empieza la parte espiritual a andar. y dijo, oh Hashem, Elohim de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Y he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere, Páralo y lo vamos a leer. Vamos a ver esa oración que tiene dos cositas impresionantes que él pauta con el Creador. Ahí es donde digo que era muy pilo en la Torah mismo. Oh eterno, ¿Perdón? Dios, oh eterno, Sí, Dios de mi señor Abraham. mire que no empieza que el Dios de Abraham, no dice que el Dios de mi jefe, o no sé, mi dueño, mi amo, yo qué sé, Abraham, no, dice oh Eterno, eterno. Dios de mi señor Abraham, por favor haz que tenga hoy un encuentro y haz bondad con mi señor Abraham. Ese, supongo, ahí está algo interesante, Gonzi, o usted, mire si está el nombre sagrado en ese O eterno, que lo más seguro es que sí. Eso. Y si él invoca el nombre del eterno, es porque es un man pesado. Y lo está invocando entre dos actos. Uno, un pacto, ¿cierto? Que no quedamos en la transacción, sino en un acuerdo, y otro, el logro del pacto. Y pone por medio el nombre del eterno. O sea, O, Yud, Hei, Ba, Hei. Y ahí sí, vuelve y lo coloca a la altura humana. ¿Cómo le dice? El Dios de Abraham. Sígueme. Abraham, he aquí que yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de la ciudad salen por agua. ¿Sí? Sí, así es. Quien a la joven a quien yo diga, por favor inclina tu cántaro para que yo beba, y ella responda, bebe, y también a tus camellos daré de beber, que ella sea la que has aprobado para tu siervo Isaac. Esa. Esa oración fue directa Al gran. Pero mira lo que dice al final, que fue lo que me dejó a mí estupefacto. Que ella sea la que has aprobado para Esa. tu siervo Isaac. Suave. Que ella sea Sí. la que has aprobado. El verbo está en qué. Pasado. Para tu siervo Isaac. Es decir, ya eres. La Está que aprobado. tú has aprobado, no la que vas a aprobar. Y esa señal que él pone, a Kadosh Baruj Hu ya se la había dado a él. Y no sé si me he dado a entender en algo. Y es que, mira, el rey, o sea, a Kadosh Baruj Hu, le da una señal a este hombre. Este hombre no actúa por sus instintos, él llega en el momento y a la hora exacta en que tiene que llegar, ¿cierto? Y le dice en ese punto justamente lo que tú has aprobado. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de llegar a ese punto, el Eterno ya le había dicho lo que tenía que hacer en ese punto. Porque ella dijo, tú ya sabes la que tú has aprobado. ¿Sí?
Es decir, esa señal no la coloca como es las señales que uno va por el camino, ¿sí o no? Uno sí es empírico. Uno sí es empírico. Dice, señor, si en la esquina mano derecha hay un man de uso amarillo, ahí es donde va a entrar. No. Ya sabía que todos los días estaba ahí el de uso amarillo. O era una vaina fortuita. No, él entra en la intimidad con Akadosh Baruj Hu y le pide una señal a Akadosh Baruj Hu y le dice, mire, es en tal sitio a tal hora. Y de esta manera, y como tú has, a la chica que obliga tal cosa es porque él ya se lo comunicó. Dice, por eso le dice, la que tú has aprobado. Eso quiere decir que ese plan ya ha sido meditado con el mismo conserje, casamentero o aparte. Eliezer entre comillas. ¿Sí me dice entender el tipo de la oración? La que tú ya has decidido. Lo que él está haciendo es votando el plan que el Eterno le dio. Así de sencillo. Sí, me he hecho entender. Sí. Por la oración del hombre, detalles en la oración del hombre, ¿verdad? Que es una oración que es simplemente y llanamente puesta en marcha de algo que él ya concilió con Akadosh Baruj Hu. Tanto que él ya sabía lo que tenía que llevar. ¿Por qué él sabía lo que tenía que llevar? Porque el Eterno le ha dicho qué es lo que tienes que llevar. O sea, eso no es como las señales que yo le repito, uno a veces pone unas señales que son tenaces. Señor, se está lloviendo en la esquina. Esa la pongo yo, no la puso el Eterno. Que hay una gran diferencia, ¿no? Por eso a veces el Eterno pasa por encima de las señales. Sí, porque las señales no son de... Nosotros pensamos que las señales son nuestras, no, las señales las pone Él. Yo le pido al Creador, ponme una señal. A él. No es que yo le ponga la señal a Él. Él me pone a mí la señal. Hasta el momento es silencio. Muchas veces la pone y no pasa por encima. Ah, sí. Es que eso lo hace para traer paz al hombre, porque nosotros somos ansiosos. Emoción. Yo pienso que para este hombre no fue una comunicación de un día para otro, sino que tomó tiempo, en que de alguna otra manera en cómo Dios se comunicaba con él o se revelaba a él, poco a poco le iba dando las pistas de cómo orar. O sea, aquí especifican 10 camellos. Bueno, 10 camellos, pasemos por alto la cantidad. Pero esos animales, son la clave para la oración más adelante. Y no creas que si la Torah dice que 10 camellos eran porque eran 10 camellos. Bueno, listo. Sí. Ok, listo. Sí, fue que la señal no recayó exactamente sobre las cosas que él escogió, que también eran importantes, sino que los camellos iban a ser clave en cuanto a la respuesta a la oración. O sea, no solamente Dios le dice qué tiene que hacer, sino que le revela cómo orar. ¿Y qué animales llevar? Dice, lleva esos animales. O sea, él desde entonces, él ya empieza, él la tiene tan clarita que Abraham le dice, hagamos un negocio entre usted y yo, negocio entre comillas, hagamos un trato entre usted y yo porque yo sé que usted es el que la tiene clara. Es que a veces vemos a Eliezer, es que dicen, yo tengo con Jesse, no sé por qué, Jesse el de Elías, Eliezer, lo vemos fortuito, como todo lo que vemos en la Torah, como un man disperso, como un man que sale a lo que ocurra, a lo que pasa. Sí, entonces yo llegué a las 3 y digo, venga hermano, venga China, un forme de agüita a esos camellos, y apareció una desocupada y digo, sí, yo levanto la mano, le doy un jurgo de agua a todos los camellos, y digo, esta es. Y no funciona así. Esto funciona con un plan violento. Y no es como nos enseñaron en la iglesia, que acabo de ver, yo le doy señales al Eterno. No, las señales me las da él a mí. Él me dice hasta cuántos camellos tiene que llevar 10. ¿Cuántos fueron los litros de agua? Una vez hicimos eso es un jurgo. Sí, Hartísimo. Unas 5 horas. Y en eso hay más mística que realidad, porque levantarse 1100 litros es harto. ¿O no? Yo me acuerdo que mi abuelita me hacía cargar la gasolina, la azul. ¿Cómo se llamaba eso? La querosene, y llevarse los 5 de lado a lado a un camión, entonces uno se hacía un carrito de esfera. Sí, para poderlos cargar, porque eran un trote llevarlos, y a los chinos era lo que tocaba hacer cola. Cada camello se toma 140 litros, y dice que el cántaro que ella tenía podía cargar 10 litros. Entonces, ¿a qué cuentas? Por camello son 10 viajes. Vale 100 viajes. Que Juan Pablo decía algo interesante, y es que Dios coloca las señales, pero Juan Pablo decía que Dios coloca las señales, pero que uno las ignora. Y yo creo que, digamos, en cuanto a los sueños, es muy parecido, ¿no? Dice, Dios habla al hombre mediante sueños y visiones, pero él ignora. Sí. Entonces yo creo que Dios a veces coloca sueños y visiones, principalmente sueños, pienso, en mi opinión, y pues uno no interpreta bien lo que quiere decir el sueño y por lo tanto se pierde, pues no se pierde, uno queda corto en cuanto al mensaje que Dios le quiere dar en el sueño.
Pero si uno no lo sabe interpretar. Pero sí, exacto. O sea, es para allá voy, es Dios Es lo lo que- que coloca ese mensaje. Sí, sueña uno es un que le árbol, ponen es una un árbol, pistola aquí. pero yo decía, ¿por qué? Pero si uno Sí. no lo sabe interpretar, hay Sí, que pero darle no una Sí, vida. lo que Todo pasa que es, sueño lo que pasa es que el Pero me han dado justo, con el que lo interpreten. el justo habla, y digo también porque me ha dado sueños que no he entendido, obviamente para todos, ¿cierto? Pero no es culpa que al pero no tengamos el nivel para interpretarlos, creo que la culpa la tenemos nosotros, porque nuestro nivel espiritual es demasiado, y me meto yo primero, ¿cierto? Como dijo Pablo, el pecado yo soy el primero, me meto yo ahí de primera, o sea, muy bajo, extremadamente bajo. Entonces cualquier información de los cielos nos echa como en reversa. Pablo les digo, Yeshua les digo, sí, Yeshua les digo, solo material, el sueño solo. no, porque no sabemos la información, qué tipo de sueño sea. Sí. Yeshua les dijo, si diciéndole las cosas terrenales se asustan, se imaginan, les dijera las espirituales, no las perciben, no las asimilan. Por eso, ¿Cierto? decía, Por ¿no? eso Moshe también, ¿qué hace? Se las comenta primero a quién. Aarón. Aarón es un decodificador. Moshe trae una información violenta. Sí, y por eso colocaron, no solamente porque él sea tatareto, cosa que no creo, sino porque la información es demasiado y entonces alguien se la tiene que codificar y bajar a los hombres. Si uno a veces no tiene una información para alguien la más adecuada, los términos, el vocablo, entonces uno recurre a otra persona para que diga, venga, hermano, usted que, ¿sí me entiende? Sí, algo así, sí, ¿por qué no les habla de ese cosa? ¿Sí, el tema? Y eso es lo que ocurre en este caso, que estamos hablando de que puede ser que el sueño, en sí el sueño, no es que salva, sino exime a Kadosh Baruj Hu de no haberme hablado. Es que él me habló, el problema es que yo no entendí. El problema ya no es de él, el problema es mío. O le pone una No, alerta. porque también eres quien bueno, ahí entraríamos en un estudio, pero él también es el que envía el sueño. Y Sí. para que envía un sueño, si yo no lo puedo descodificar. Generalmente los sueños se los cuento uno a otro, para que los veas codificados como que a veces embalsamado. Pero eso ya tiene- Pero también Sí. puede ser para como una prevención. Sí, es que, claro. No, es que vos le digo, él se exime de eso porque hay un escrito que él dice, ¿acaso debería hacer algo él y no comunicárselo a sus profetas? Él manda la información, que usted la entienda o no la entienda, es su problema, ¿no? Tener la bajeza que tenemos, terrible. Pero también hay sueños que no se pueden. Pues ayer no le entendía nada. Y él le envía. Sí. ¿Qué un caminito? Que también Pero hay es que sueños que no se pueden. Duro, Camilo. Que también hay sueños que no se pueden interpretar. Que también hay sueños que no se pueden interpretar. No se puede interpretar, pero se necesita alguien que realmente esté en el mundo. Sí, yo no entiendo Camilo. Camilo me está diciendo que hay sueños que no se pueden interpretar, ¿cierto? O sea, sí, o sea, estilo como por ejemplo de David, el profeta David, los sueños que él tenía. Daniel, Daniel. Ah, bien. que dice que no entiende. ¿Sí? David. Por llamada. Sí. No, vuelvo y digo, pero eso es exime al eterno. Eso ya es problema mío. El problema es Dios elevarme para que yo pueda entender. Es como la Torah, lo que ustedes están entendiendo hoy, o lo que yo estoy entendiendo hoy. Hace 8 años, este libro estaba aquí en la casa, este mismo. Entiéndame, este libro estaba aquí hace 8 años. Yo lo abría hace 8 años y no entendía lo que entiendo hoy. ¿Problema del eterno o problema mío? Yo no me he esforzado. Pues sí, en un momento en que me tocó ponerme a esforzar. Y por ejemplo, yo creo que hay unos sueños que se interpretan cuando eso está sucediendo. Eso no es, ay, Y le voy a decir una cosa, un sueño tiene esa interpretación que puede ser muy lógica y basada en la realidad, y si usted sigue, si alguna vez hicimos un experimento con alguien aquí, lo hice, si ese sueño se cumplió de una persona que está aquí, entonces se cumplió, yo le dije, mire, es esto y esto y esto. Dije, pero hagamos un experimento cuando se cumplió el sueño. Hicimos y nos sentamos tal vez 2 meses después y hablamos de ese sueño. Y ese sueño nos arrojaba más cosas que el que él o ella me había dicho en ese momento. Sí, ¿Me hago entender? Pensemos un momento en el de José. Por ejemplo, la vaca, una vaca que se come otra vaca. Pues literalmente usted dice una vaca que se come otra vaca. Pues, ¿sí me entiende? No tiene mucho sentido. Porque cuando ha visto una vaca que come otra, uno va por un potrero y dice, ay, mira esa vaca que está comiendo otra vaca. No, pues, no alcanza hasta por allá. Entonces, después de que él lo codifica, yo puedo seguir meditando sobre eso y puedo encontrar más cosas. Digamos en el de José que vienen las ramas de trigo y se arrodillan delante de José. Pues ellos dicen, interpretan en primera medida y dicen,
¿Cómo lo vamos a arrodillar? ¿Cómo nos vamos a arrodillar delante de ti? Esa es como la primera interpretación. Pero Sí. si uno lo mira 20 años después, se da cuenta que el trigo es porque ellos iban a arrodillarse por comida. Que en ese momento, 20 años atrás, era ilógico porque comida había. Sí. O específicamente trigo, bueno. No, y ellos interpretan rápidamente. Ellos ni siquiera recurren a la interpretación. ¿Sí no recurren a la interpretación? No sé. No. Ellos de una, cogen Ellos esa idea. le dicen, ¿cómo Rápido, vamos a- sí, rápido. O sea, soñaron y una dice, este sueño dice esto, que yo me voy a inclinar delante de Joseph. Sin Joseph entrar a interpretar. Sí, sí, sí. ¿Sí me van a entender? Y así fue. Exacto. Ellos también sabían algo sobre eso. Eso lo vimos en la parachat de hace 2 años, creo, sobre donde tocamos ese tema. ¿Sí? ¿Y cuál es el tema? ¿De qué hablamos? Las señales. Las señales. Entonces, Del servidor de Abraham. estamos hablando de De Eliezer supuestamente, y a él ya se le da un plan. Él lo que está haciendo es poner en plan. Sí, él no se sienta ahí en una butaca y todo bien que ahorita llega la China que van y pone un poco de agua. No, no funciona así. Pareciese que funciona así, pero no es así. En todas las manchas que nos dan, sobre todo en la oración, está la clave de quién era analizar a ese señor, si es Eliezer o no es Eliezer. Sigamos, nos quedan 5 minutos. Pero, Cuéntame. ¿Mm? ¿qué tal todo el mundo interpretando los sueños? Todo el mundo no puede tampoco. Sí, y no solamente ¿Todo el eso, mundo? sino como te digo, Lo hay que todo más, el mundo interpreta. hay un nivel de interpretación y hay interpretación sobre esa interpretación. Y bueno, Y pueden haber más interpretaciones. Pero Sí, no pues yo todos puedo llegar a ese tenemos pueblo. el don de interpretar. No, todavía no. Pues, Ah, no. pues no. O la Claro, sensibilidad. no, La sensibilidad. También es una- complicado, sí. si uno no sabe se pone a inventar. Pero Ah, no, sé para allá. que- No, no, uno no. Vamos a guardar se van a silencio. decir. Guardar silencio. Sí, Siempre. hermano, que eso no es. Sígasme así. Vamos en el hombre que está colocando los camellos. Dice el 12, y dijo, oh Eterno, Dios de mi Señor Abraham, por favor haz que tenga hoy un encuentro y haz bondad con mi Señor Abraham. He aquí que yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de la ciudad salen por agua. Que a la joven a quien yo diga, por favor inclina tu cántaro para que yo beba, y ella responda, bebe, y también a tus camellos daré de beber, que ella sea la que has aprobado para tu siervo Isaac, Mm. y en ella sabré que hiciste bondad con mi Señor. ¿Sí? Sí. Y sucedió que antes de que él terminase de hablar, he aquí que Ribca, nacida a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Hay algo, o sea, le recuerdas a la parentela, ¿no? Recuerda a la parentela, pero es muy interesante que le dice, cuando tú estás diciendo es, el que mi Señor, sí, me entiendes? No el que yo, vuelvo y repito, porque puede haberse cruzado en ciertos momentos el gusto de él. Sí, a mí me gustaría de esta tipa, porque creo que es lo que necesita de él. Sí. Y no, digo, la con la que has bendecido, no utilices ese término, a mi Señor, no a mí. Sí, porque él como intermediario pudo haberse nibulado por otras cosas, pudo haberse llevado por otras cosas. Sí. Dice, y sucedió que antes de que él terminase de hablar, Sí. he aquí que Ribca, nacida a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salía con su cántaro sobre su hombro. Ahí se cumple otra cosa. Dice, ve a dónde, a mi tierra. ¿Cómo, ¿se acuerdan de la conversación de Abraham? ¿Cómo empieza? A mi tierra. Déjame. Ya mi parentela. ¿Y a qué? Ya mi parentela. Y a mi parentela. Querías 4, si no querías a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para Es que específico, desde ahí ya le dice, mi tierra y mis parientes. Dice, Mi si no quieres parentela. a mi tierra y a mi lugar natal. No. Dice Milca, mujer de Nacor, hermano ¿Por de qué Abraham. sabía que también que la elección era por qué? Por genética. Por familia. Genética. Familia genética. Dice, salía con su cántaro sobre su hombro. Sí. Esa posición ¿Quién? sobre su hombro también tiene que ver. Pues si la Torah lo pone, imagino que sí, ¿no? Y no en el hombro, sobre su hombro. O sea, como que esa era otra señal. Esa es la pregunta. Espera, mire, La posición espera, sobre- vamos a hablar. Espera un momentico, vamos a hablar. Que todo está en la clave de Abraham. Hombro. La joven era de muy No, vuelve a repetir, hombre. salía con su cántaro sobre su hombro. La joven era de muy buen aspecto, virgen, y ningún varón la había conocido. Ella descendió a la fuente y llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo, por favor dame de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella dijo, bebe, señor mío. ¿Cuál es la señal que pone el tipo antes de empezar la conversación? A esta hora salen las mujeres
Deberían tomar algo. Dice el 14, que a la joven a quien yo diga, por favor inclina tu cántaro para que yo beba, y ella responda, bebe, y también a tus camellos daré de beber. No, ahí está, tú lo acabas de leer el cántaro, lo acabas de leer. Que baje el cántaro, que lo trae encima. Sí, Exacto. o sea, no todos lo traen encima. No. Ella dice, exacto. La clave es que, exacto, que baje el cántaro, ¿no? Ahí está la respuesta a lo que tú me preguntas. Sigo en el 16. Bueno. La joven era de muy buen aspecto, virgen, y ningún varón la había conocido. Ella descendió a la fuente. Entendamos, perdóname, puedo interrumpir esto que es así. Que cuando la Torah habla de los buenos aspectos, no habla de monas o jiberes o morenas o Cherasi o Kardashian. No. Cuando la Torah habla de aspecto, habla de algo realmente que supera la belleza. ¿Sí? Eso no, porque lo que hemos dicho, lo que es bonito para usted, lo más seguro es que para mí no es bonito. Y eso se trata de más. Sí, porque es subjetivo. Más como comportamientos. Hay algo que irradia a la gente, hermanos, cuestiones espirituales que son espectaculares, y así estuvieran en silla de ruedas, que fue una charla que leí a unos pastores una vez, que ellos manejaban un fetiche, a ellos les enseñaron, ¿no? Entonces yo en esa época ya les enseñaba a los muchachos, a los enanitos. Entonces ellos hacían fetiches, porque en la iglesia les enseñaron eso, cómo hacer su esposa o su esposo. Entonces hacían un muñeco, ¿cierto? De corbata, y en caso de las mujeres, pues un man de ojos verdes y alto. ¿Cómo eran, no? ¿Cómo eran los muñecos? Ahora entiendo por qué se... No, algo como para visualizar, no, es que lo que usted está diciendo, no, eso es verdad, lo que usted dice. Porque dicen, así como ahora, así como Jacob visualizaba que las orejas pintadas y que las otras no, que entonces que ahí también hay que visualizar. Entonces, y eso es si quiere un carro blanco, dibuja un carro blanco, No, y mira, y sabe cómo, eso que es filosofía oriental, ¿cierto? Eso es muy de los chinos y muy de los japoneses. Sí, la cuestión de la visualización no tiene que ver con nosotros, nuestra munana, esa gente. Entonces, esa charla de que bajándole el copio a algunos, les enseñaron a eso, a un tópico y a un prototipo de persona que tenía que ser alta, bajita, negra, verde, azul, amarilla, café. Entonces cada uno tenía su almanaque detrás de la puerta, ¿sí o no? Y para eso oraban y para eso ayunaban. No, que mi marido tiene que ser así, que mi esposa tiene que ser así. Entonces, un día sentados los pastores, yo les dije, muchachos, venga, y ninguno de ustedes tiene el derecho a enamorarse de una mujer en silla de ruedas, o a un hombre en silla de ruedas, o en muletas. Yo quisiera preguntarle a alguien aquí si de pronto hizo su fetiche, porque eso es un fetiche, con muletas, o ciego, o que le faltara un brazo. ¿Cierto que no? Todos eran ¿qué? Un prototipo de su propia ¿qué? Ansiedad, de su propia nepes, de la parte animal, la parte instintiva. Exacto. Entonces, nadie se puede enamorar de un tipo de... ¿Cuál cree que fue la cara que hicieron? No, pues como digo, mi maestro le fue el gozo a los zapatos. Bajaron todos el rostro. Le dije, ¿sí o no que es vergonzoso que uno se ponga a hacer eso? Penoso, vulgar y extraordinario. Eso se llama quinesis. Eso es brujería, hermano. Alta brujería lo que están haciendo. ¿Cómo no? Tiene que ser de tal forma. ¿Quién dijo eso? Ya le preguntó al creador si iba a ser así o no. No se le mandó, fue un modelo al creador. Y lo más seguro es que él se limpie los zapatos con eso. Entonces, hablando de este prototipo de la belleza en la escritura que la vemos, no es eso que nosotros nos imaginamos, algo sexy, porque para nosotros la belleza está vinculado ¿a qué? A lo sensual y a lo sexual. Y la Torah, millones de kilómetros que llegue a plasmar algo de eso. Cuando dice, por ejemplo, y terminamos ahí, que la chica, sí, eso no es el de cada uno. Dice, la joven, 16, sí. La joven era de muy buen aspecto, virgen, y ningún varón la había conocido. Ella descendió a la fuente y llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo, por favor, dame de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella dijo, bebe, señor mío, y se apresuró a bajar su cántaro en sus manos y le dio de beber. Y cuando ella terminó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que terminen de beber. Terminemos ahí termina la paracha, no sé, ¿cierto? Hay un texto que lo hemos hablado aquí un año, cuando ella le dice, Señor mío. Acuérdense que hay una mujer por ahí en el Brit
que también le dice a Yeshua, Señor mío. Y el contexto tiene que ver mucho, porque ella también está sacando ¿qué? Agua. Y ahí, eso quiere decir que nuestra matriarca Rivka tiene que ver con mucho con un amigo. Tiene que ver mucho a un organigrama que por ahí. Después lo veremos de aquí un año con la otra. Fuimos.